Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Garrido Márquez, soy del grupo 7M3 y el día de hoy presentaremos el ejercicio número 3 para la práctica 5, el cual consiste en demostrar que se puede hacer la comunicación serial con dos microcontroladores. Esto tomando en cuenta, o más bien aplicándolo en el software de Tinkercad. Vamos a utilizar dos Arduinos, con uno vamos a leer la señal de tres sensores y con el otro vamos a tomar esta lectura para imprimirla dentro de una pantalla LCD. Entonces comenzamos. Muy bien, de este lado ya tenemos diseñado lo que es el esquemático y ok, lo tenemos en simulación. Tenemos el esquemático, tenemos los tres sensores de temperatura, de iluminación y de proximidad o de distancia. También tenemos un capacitor y una resistencia para nuestro LCD. Tenemos nuestro LCD, nuestras dos placas de comunicación Arduino y como ven están interconectadas con esta comunicación serial. Entonces pues vamos a hacer por aquí el desarrollo del código, que como pueden observar, permítanme, vámonos hasta arriba. Primero que nada vamos a comenzar con la declaración de la librería para el LCD, la liquidCrystal.h. Vamos a declarar las salidas hacia los pines del LCD. También vamos a agregar las variables declaradas al método liquidCrystal y vamos a declarar un arreglo tipo carácter de 25 datos. Va a tener una dimensión de 25. Entonces aquí la variable posición nos va a permitir acomodar cada carácter en los datos. Por lo tanto vamos a inicializar una variable posición en entero. Esta nos va a permitir acomodar cada dato dentro de esta cadena. Muy bien, ahora vamos a poner una variable que va a guardar la separación de la cadena, la cual va a ser resultado, que este es un apuntador. Entonces la vamos a guardar en null. Ahora vamos a hacer un arreglo con la cadena de caracteres y vamos a detectarlo. Bueno, con la cadena de caracteres a detectar, la cual va a ser un separador y vamos a ponerle ABC. Ahora el arreglo de valores va a contener un elemento. Estos valores va a ser otro arreglo, el cual va a contener un elemento y vamos a llenar el arreglo con 3 ceros. En ese momento se van a declarar las variables para la temperatura y para la distancia. Aquí tenemos entero, temperatura, entero, distancia. Ahora vamos a declarar las variables para el sensor LDR, que como sabemos tenemos un voltaje de entrada de 5 y una resistencia de 10 kilo ohms. También vamos a declarar el pin donde va a estar este sensor LDR, que va a estar en el pin 2, y vamos a declarar una variable para su tensión de salida y para su resistencia de salida, también una vez expuesto a la luz. Muy bien, con esto vamos a medir sus luxes y vamos a declarar una variable del tiempo para el LCD. Esto ya es aparte del sensor, ¿no? Y ahora sí, ya que terminamos con nuestras variables, vamos a inicializar el LCD. Vamos a, como sabemos que es un LCD de 16x2, entonces pues ponemos 16,2. Inicializamos la comunicación serial. Esto para que haya comunicación entre los dos Arduinos. En este momento no nos importa mucho el monitor en serie, ya que pues todo lo vamos a leer en esta placa LCD. Vamos a tenerle un tiempo de descanso de 100 milisegundos y vamos a leer el tiempo para que el LCD imprima los datos. Después de eso tenemos un void loop, que es donde vamos a declarar las variables. Primero una variable booleana, que va a ser la de segmentación, que ahorita más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. Nos va a servir como una ayuda para poner unas condiciones if. Entonces aquí vamos a poner que activamos el ciclo mientras haya recepción de datos. Entonces va a haber conexión entre las dos placas mientras haya recepción de datos. Si no, pues no va a haber la conexión o el ciclo. Entonces tenemos que mientras exista esto, vamos a guardar los valores de acuerdo a la posición en el arreglo. Y los datos de esta posición van a ser leídos por una comunicación serial de lectura y la posición va a ir aumentando de uno en uno.
En este caso nuestra variable de segmentación va a cambiar a true, va a ser una vez registrados estos datos, la posición va a regresar a 0 y va a poder registrar datos nuevos. Cuando la segmentación es verdadera, se va a declarar una variable para la posición en el arreglo, la cual vamos a llamar valores. Esta variable va a contener o va a obtener, mejor dicho, el valor alojado en los datos y se va a separar empleando la variable separador. En este caso tenemos el resultado y vamos a separarla en datos y en separador. Aquí vamos a declarar un ciclo while, el cual nos va a servir para convertir los datos de tipo carácter a tipo entero y que estos sean leídos en el LCD. Entonces tenemos que resultado, mientras el resultado no sea nulo, sea diferente de nulo, y además tengamos un número menor a 3, un valor menor a 3, este valor va a ir aumentando, este número, con lo cual nos va a dar una recepción en los resultados. Y estos resultados también pues los vamos a separar tanto en que sean nulos como en la variable separador que ya habíamos utilizado anteriormente. Después de eso tenemos que nuestra segmentación, en este caso ahora va a cambiar de tipo booleano, va a ser falsa, y vamos a tener una conversión e una impresión de datos. En este momento, ya que tenemos todos los datos leídos por esta tarjeta y que ya están en esta otra tarjeta que ya han sido teletransportados, que ya han sido transportados por esa comunicación serial que hemos declarado, esta tarjeta ya tiene todos esos datos. Vamos ahora a hacer el cálculo con esta tarjeta y vamos a imprimir los datos en el LCD. Esta tarjeta ya hizo su trabajo hasta este punto de obtener los datos y de enviarlos todos hacia la nueva tarjeta. Entonces aquí vamos tenemos las fórmulas de las conversiones a datos. Tenemos que la temperatura son los valores por .488 menos 50. Con esto vamos a realizar el cálculo de la proximidad o de la distancia con los valores también, ahora por .01818. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos los valores en 0 y aquí los valores en 1. Esto nos está indicando la ubicación de dónde se han guardado dentro de esta cadena los valores, ya sea para temperatura como para distancia. Y bueno, para nuestra iluminación también hemos guardado los valores dentro de esta variable valores, dentro de esta cadena, pero en el número 2. O sea, tenemos cuadros de datos y pues cada uno de estos se asigna a un espacio en esta cadena. Entonces lo multiplicamos por 5 volts y lo dividimos entre 1023, que son las entradas del Arduino. Después de esto convertimos el voltaje a la resistencia del LDR, con las fórmulas que también ya hemos visto anteriormente. Y por último vamos a hacer el último cálculo con esta tarjeta de la resistencia del LDR. La vamos a convertir en luxes, que es simplemente 500 entre la resistencia del LDR entre 1000. Con esto tenemos una condición if, que si los milis, recuerden la lectura del tiempo, es mayor a 500, bueno, los milis menos el tiempo del LCD es mayor a 500, entonces podemos imprimir en la pantalla del LCD lo que es la temperatura, podemos imprimir la distancia, podemos imprimir los luxes y leemos el tiempo del LCD para imprimir los datos, para que estos se vayan imprimiendo cada vez que se vaya actualizando la lectura de nuestros sensores. Entonces pues aquí la impresión es fácil, localizamos el sensor en 0,0 para la temperatura, para la distancia en 5,0 en la quinta columna y para los luxes en la décima columna. Entonces pues esto es nada más lo que nos va a decir. Por ejemplo, la temperatura va a ir aquí, la distancia va a ir en medio y los luxes del lado derecho. Bueno, sin más vamos a iniciar la simulación. Muy bien. Y bueno, por aquí como les dije, la temperatura, la distancia y los luxes. Como vemos, el LCD está conectado hacia el Arduino número 2 y todos los sensores están conectados al Arduino 1, lo cual nos está indicando una buena relación. Aquí tenemos 119 centímetros, aquí tenemos 119 centímetros, lo cual nos indica que está funcionando completamente bien. Vamos a variar aquí la temperatura, los luxes, la distancia
Ahora aquí en distancia tenemos 59. Aquí nos está marcando 60. Bueno, 59.8 es más acercado a 60 que a 59, por lo tanto nos marca 60. En temperatura tenemos 68 grados y aquí nos está marcando 67. Tenemos ahí una pequeña discrepancia, pero pues la cual podemos despreciar sin ningún problema. Entonces pues con esto nos podemos dar cuenta que efectivamente, vean cómo los luxes van a cambiar de 60 a 24 a 86-76. Este tiempo es lo que tarda el LCD. Ese tiempo que parece como que se traba es lo que tarda el LCD en recopilar estos datos. Entonces pues con esto se ha quedado demostrado que es posible hacer la comunicación serial entre dos microcontroladores para escalar nuestros proyectos más allá. Muchas gracias y espero que les haya servido el video. Hasta pronto.